Génesis 12, versículos 6 al 7 dice, y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré y el cananeo, y estaba entonces en la tierra. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Amén. Aquí hoy vamos a hablar sobre el significado histórico y redentor de la tierra de Siquem. Si bien hemos leído en Génesis 12, vemos que aquí dice que Dios se le aparece a Abraham en Siquem. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor, cuando se le aparece a Abraham en Siquem, hace? Él le hace un pacto llamado el pacto de la antorcha. El pacto de la antorcha es el cuarto pacto de 7 pactos que Dios hizo con Abraham. Pero hoy estaremos hablando solamente del pacto de la antorcha, que es el número 4. Es el cuarto pacto que Dios había hecho con Abraham. ¿Y de qué se trata este pacto? Se trata de la promesa más importante, de una de las promesas más importantes. ¿Y cuál era? Que los israelitas volverían a la tierra de Canaán a la cuarta generación. De eso vamos a hablar hoy, después de Abraham. Y esta cuarta generación, habíamos aprendido muchas veces que era José. Y vemos que aunque si José murió en Egipto, al enterrar sus huesos en la tierra de Siquem, habíamos aprendido eso, ahí se dio el cumplimiento de este cuarto pacto, cuando los huesos de José fueron enterrados en la tierra de Siquem, que fueron transportados por 56 años desde Egipto hasta la tierra de Canaán, hasta Siquem. Entonces, cuando se entierran los huesos de José en Siquem, se da el cumplimiento del pacto de la antorcha. Es interesante ver que los israelitas, entre tanto espacio que había en la tierra de Canaán, ¿verdad? Dice que solamente ellos se enterraron en esa pequeña parte, en la tierra de Siquem. Ahora, ¿por qué? Porque ellos sabían que históricamente la tierra de Siquem tiene un gran significado redentor. Vemos acá que Abraham partió de la tierra de Ur de los Caldeos hacia Harán, y allí dice la palabra que habitó con su padre Taré. Y cuando Abraham tenía 75 años, dice que Abraham partió desde Harán a los 75 años de edad a la tierra de Canaán. Ahora, si bien estamos compartiendo hoy, vamos a comenzar hablando del significado histórico. La tierra de Siquem representa en su totalidad la tierra de Canaán. Dios le dijo que ellos entrarían en esta tierra después de la cuarta generación. Amén. Entonces, si vamos a Génesis 12:4, amén, Génesis 12:4 dice, entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán, como habíamos dicho anteriormente. Mientras Abraham parte de la tierra de Harán hasta llegar a Siquem, Dios todavía no se le había aparecido. Pero acá leemos que Dios en la tierra de Siquem se le aparece a Abraham. Entonces, una de las cosas que aprendemos es que uno de los significados que tiene esta tierra, la importancia que tiene, es que en Siquem fue donde Dios por primera vez se le aparece a Abraham. ¿Ok? Vemos también en Génesis 12:6 que dice que atravesó Abraham todo el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encima de Moré y el cananeo, y estaba entonces en la tierra. Y el Señor se le aparece y le dio la promesa. Vemos que Abraham estaba tan contento de que el Señor se le hubiera aparecido, que dice que construyó un altar al Señor. Entonces, esta tierra de Siquem es una promesa que Dios le daría la tierra de Canaán a los descendientes de Abraham. Entonces, ¿qué podríamos decir acá? Que a partir de ese momento, Siquem se convierte en la tierra representativa de Canaán. Fue por eso que los israelitas enterraron allí los huesos de José, porque también José antes de morir había pedido como último deseo que cuando ellos salieran de Egipto, sus huesos también fueran con ellos. Amén. Entonces,
Esta tierra de Siquén, si bien hemos leído, es una promesa que Dios le daría a esta tierra a sus descendientes. Taré y Abraham dice que vivían en Harán, pero Dios se le aparece, le habla a Abraham y le ordena que salga de la casa de su padre. Esa fue una orden que Dios le había dado a Abraham. Y al escuchar a Abraham estas palabras, que dejara la casa de su padre, él sale de Harán y llega a la tierra de Canaán. Lo vemos en Génesis 12:1 cuando dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra y de entre tus parientes a la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré. Puede ser que Abraham, cuando llega a la tierra de Canaán, se encuentra triste, se pudo haber sentido solo, temeroso. Es como cuando nosotros a veces vamos a lugares donde Dios nos dirige y no entendemos dónde Dios nos está llevando. Y puede ser que en algún momento nos sintamos como, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero me encanta cuando la palabra de Dios dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. En este caso, lo más importante es que nosotros obedezcamos a Dios y no cuestionar en una orden que Dios da. Entonces, en Harán era el lugar donde vivían los descendientes y ancestros de Abraham. Era un lugar donde había mucho transporte, mucha cultura, en fin, era un buen lugar para vivir. Por eso él no se iba de allí, porque también su padre, Taré, que significa el que retiene, ¿ok? Él se había acomodado allí con su padre, hasta que Dios le habla y le dice, vete de tu tierra, de la casa de tu padre y tu parentela, y vete a la tierra que yo te diré. Entonces, Dios inmediatamente no se le aparece a Abraham, se le aparece cuando llega a la tierra de Siquem. Ahora, seguimos adelante y vemos que Siquem, una de las características históricas que también tiene es que fue una tierra que Jacob compró. Amén. Jacob había comprado esta tierra y cuando Jacob estaba casi al borde de la muerte, él le da esa tierra por herencia a su hijo. Vemos en Génesis 33, versículo 18, dice, y llegó Jacob sin novedad a la ciudad de Siquén, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad, la parcela del campo donde había plantado su tienda, y la compró de manos de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 monedas. Esto pasó cuando Jacob había salido de la casa de su suegro Labán, cuando vivía en Padán Aram, 20 años después que él huyó de su hermano. Sabemos toda la historia. Dice que él compró esta tierra de Siquén después de haber salido de Padán Aram. Él había atravesado el río de Quereb y entró a la tierra de Siquén y allí compró esa tierra. Ahora, es muy interesante saber, y vamos a ver por qué él compra esta tierra. Jacob compra esta tierra por estas 100 monedas y la respuesta la encontraremos cuando entendamos que aquí hay un detalle muy importante. Él sabía la importancia espiritual que tenía esta tierra. Era una tierra muy importante. Aparte de, como hemos dicho anteriormente, representaba la tierra de Canaán. Él había aprendido de su abuelo Abraham que lo que había pasado en esa tierra. Porque él, Jacob y Abraham vivieron por 15 años en contemporáneo, y eso lo encontramos. Si vamos a la Biblia, amén, vamos a Génesis, Hebreos 11:9, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí vemos algo, vamos a ver un dato muy interesante. En Génesis 21:5 dice que Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac, ¿verdad? Y en Génesis 25:7 dice que estos fueron los años de la vida de Abraham. Abraham vivió 175 años. Tuvo su hijo Isaac a los 100 años, ¿verdad? Y si vemos también en Génesis 25:26, dice, y después salió su hermano con su mano asida al talón de Saúl y le llamaron Jacob.
Isaac dice que tenía 60 años cuando su esposa dio a luz. Entonces, si Jacob nació cuando Abraham tenía 160 años, la Biblia dice que Abraham había muerto a 175 años. Entonces, si nosotros restamos 170, le restamos 165, nos da un resultado de 15 años. ¿Sí? Esto nos enseña que Abraham vivió con su nieto Jacob contemporáneamente por 15 años. Cuando Jacob cumplió 15 años, Abraham murió a la edad de 175 años. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Queda registrado que estas tres generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, vivieron bajo la misma carpa, ¿verdad? Y como vamos a Hechos capítulo 7, versículo 15, dice, y Jacob descendió a Egipto y allí murió él y también nuestro padre. Y de allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham y los hijos de Amor en Siquem. ¿Ok? Vemos acá que Jacob había comprado la tierra de Siquem, pero esto lo leímos anteriormente, que él, después que Jacob, después que sale de Padán Aram, compra la tierra de Siquem por 100 monedas, ¿verdad que sí? Ahora, ¿por qué aquí el diácono Esteban nos está diciendo que quien había comprado esta tierra fue Abraham? Aquí parece que la Biblia se está contradiciendo, ¿verdad? Porque dice que quien compró la tierra fue Jacob y no Abraham. Sin embargo, en las palabras finales del diácono Esteban, nos dice que fue comprada por Abraham. Entonces, ¿por qué esto está registrado de tal manera en la Biblia? Esto nos da un sentido espiritual. Dice que Jacob heredó la fe de Abraham. Y cuando compra la tierra de Siquem, esta fue la razón por la cual Jacob compró esta tierra, porque él había heredado la fe de su abuelo. Fue traspasada hacia él la fe. Él sabía el significado espiritual que tenía esta tierra. ¿Sí? Por eso él compra la tierra, porque Abraham le había traspasado la fe. Esto nos enseña que nosotros debemos también traspasar nuestra fe a nuestros descendientes y vivir una vida de arrepentimiento, una vida de adoración y de traspasar la fe a nuestras generaciones. Amén. Ahora, vamos a ver el otro detalle histórico. Jacob hereda esta tierra. Da esta tierra a José antes de morir. Si bien vemos en Génesis 48, versículo 21, dice, y entonces dijo Israel a José, he aquí yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Amén. Vemos acá que esta porción, esta parte que Jacob le está prometiendo a su hijo José, era la tierra de Siquem, que fue aquella que él había comprado por monedas. Ahora, es muy interesante porque acá la Biblia no nos dice que él peleó para comprar esa tierra o para ganar esa tierra. Amén. Dice que él la compró por monedas, pero aquí en Génesis 48 dice que él la obtuvo, él la tomó de mano de los amorreos con espada y con arco. ¿Por qué la Biblia nos registra esto? Aquí nos está hablando que él no la peleó, sino que él la compró. Y nos está hablando porque él ya había visto la batalla que iba a suceder entre los israelitas y los amorreos. De tal forma que esto fue por fe. Él ya veía de qué manera iban ellos a recuperar esa tierra. Iban a tener que luchar. Sabemos que cuando los israelitas entraron a la tierra de Canaán, ellos tuvieron que luchar para conquistar la tierra de Canaán otra vez. ¿Amén? Entonces ya le estaba diciendo anteriormente lo que iba a pasar. Entonces, esto nos enseña que por la fe podemos ver lo que deseamos. Y también la fe es poder ver y esperar en el futuro. Entonces, tenemos nosotros también que anhelar, amén,
que a pesar de las aflicciones, a pesar de lo que tengamos nosotros que esforzarnos para lograr conquistar lo que Dios ha puesto delante de nosotros, nosotros sabemos que no va a ser fácil, sabemos que vamos a tener que luchar, pero para conquistar lo que Dios nos ha puesto delante, tenemos que accionar, pero en fe, en fe. Amén. Otra cosa muy interesante que nos enseña esto es que puede ser que nosotros no alcancemos la promesa, pero si más bien Dios nos da una promesa a nosotros, puede ser que sean nuestras generaciones las que alcancen esa promesa. Amén. Entonces, Jacob dio esta tierra a José como una herencia, y lo vemos en Josué 24:32. Dice que los huesos de José, que los israelitas, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, fueron sepultados en Siquem, en la parcela del campo que Jacob había comprado a los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y pasaron a ser posesión de los hijos de Israel. Hay un detalle muy importante. Siquem históricamente también fue donde la hija Dina de Jacob fue también violada. También ese es otro detalle histórico también que tiene. Entonces, también vemos en Juan capítulo 4, este significado de la tierra de Siquem históricamente también nos tiene que ver con Jesús. ¿Ok? Si vemos Juan capítulo 4, versículo 5, dice, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Amén. Más adelante vamos a ver esta parte muy importante. Entonces, esta tierra que Jacob dio a José, su hijo, estaba en un lugar llamado Sicar. Este lugar llamado Sicar en griego es Sheker, que traducido es Siquem. Entonces significa que esta mujer, la samaritana, a Jesús dice que era necesario pasar por Samaria, en la tierra del Sicar, que es también Siquem. Entonces, es un asombroso significado histórico de la redención que está conectado con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Siquem en hebreo significa hombro o llevar algo pesado, llevando carga o llevar algo. También se deriva de la palabra Shekem, que significa levantarse o despertar temprano en la mañana. Amén. Entonces, estos israelitas, dice la palabra, ellos estaban llevando una carga muy pesada mientras estaban siendo esclavos en Egipto. Ellos estaban siendo aplastados, estaban viviendo una vida de lucha. Era muy pesada la carga que estaban llevando. Entonces, el Señor escucha su clamor. Amén. Un momentito, por favor. Dice que en Éxodo capítulo 6, versículo 6, nos habla de que por tanto di a los hijos de Israel, yo soy el Señor y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y os libraré de su esclavitud y os redimiré con brazos extendidos y con juicio grande y os tomaré por pueblo mío y yo seré vuestro Dios y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios que os sacó de debajo de las cargas de Egipto. ¿Hacia dónde tenían que dirigirse ellos con los huesos secos de 400 años de José? Tenían que ir hacia la tierra de Siquem. El enterrar los huesos de José en la tierra de Siquem era el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho en Génesis capítulo 15 a Abraham, de que su cuarta generación, a la cuarta generación, ellos volverían a la tierra, Dios le devolvería la tierra. Hemos aprendido en estudios anteriores que ellos cargaron los huesos de José por 56 años, 40 años de desierto y 16 años para conquistar la tierra de Canaán. Entonces, calculando 40 más 16 son 56 años hasta llegar a Siquem y enterrar y se pueda dar el cumplimiento de enterrar los huesos de José y que pueda ser cumplido el pacto de la antorcha. Entonces, esta tierra, la tierra de Siquem, nos revela la obra de Dios de liberar a los israelitas de la pesada carga de Egipto.
Si bien hemos aprendido que Siquem o Shechem es llevar, significa hombro o llevar llevar o cargar algo, sabemos que nuestro Señor Jesucristo cargó nuestros pecados, cargó nuestras enfermedades, cargó la cruz, el peso que nosotros teníamos que llevar. Él puso su hombro y lo llevó él por nosotros. Amén. Ahora, ¿de dónde viene toda esa fatiga? ¿De dónde viene toda esa lucha? Sabemos muy bien que viene desde el huerto del Edén, cuando Dios maldijo la tierra por causa de la desobediencia de Adán y Eva. Dios dijo que la tierra produciría espinos y cardos. Y esos espinos y cardos habla de las aflicciones, del trabajo que íbamos nosotros a vivir diariamente. Cada uno de nosotros en nuestra vida llevamos una carga pesada. Llevamos, a veces estamos en aflicciones, un día estamos felices, otros días damos un bajón que ni siquiera queremos orar a Dios, porque nos sentimos cargados a tal manera que ya no queremos orar, que ya no queremos ni siquiera leer la palabra, no queremos ni siquiera congregarnos. A veces por nuestras cargas apartamos nuestros seres queridos, porque estamos cargados, y cuando estamos cargados, cargamos con la gente que amamos. Pagamos nuestras frustraciones, nuestras cargas, las echamos sobre una persona que amamos, sobre alguien que no lo merece. Por eso el Señor dice en su palabra, echad vuestras cargas sobre mí. El apóstol Pedro dijo que echando todas vuestras ansias sobre él. Entonces hay alguien que llevó sobre él todos nuestros pecados, todos los pecados de la humanidad, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús es el que lleva la carga pesada de la humanidad. Él se convirtió en la palabra encarnada y vino a esta tierra tal como hombre. Dice que vino en forma de hombre para llevar esa cruz tan pesada en sus hombros. Jesús vino a esta tierra y cargó la pesada cruz en sus hombros, la cruz que no pertenecía a la humanidad. Y a través de esto resolvió lo que el ser humano no podía resolver. Resolvió todas las cargas de nuestras vidas. Por eso necesitamos ir a la cruz de Jesús. Amén. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. A Jesús tenemos que ir cuando estamos cargados. No ir al hermano o al vecino, sino ir a Jesús cuando sentimos nuestras cargas, porque Él fue quien llevó todas nuestras cargas. Amén. Hablando del significado de redentor de Siquem, Jesús tuvo un encuentro con una mujer en la tierra de Sicar. Entonces, vemos acá que significa Shechem, cargar algo, pero acá también significa levantarse temprano. También vemos que el Señor dice en su palabra, en Salmos 38:4, porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como pesada carga, pesan mucho para mí. Y vemos también en Salmo 68, versículo 19, dice: bendito sea el Señor que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. El pecado se vuelve una carga pesada, y esta carga pesada no la resuelve ni religión, ni ningún santo, ni ningún hombre sabio, ningún general poderoso, ningún rey. Solamente Jesús puede resolver este problema. Amén. Entonces vemos acá en Juan 4:20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le responde y le dice: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús dijo que era necesario pasar por Samaria, y Samaria geográficamente está ubicado en la tierra del Sicar. Y habíamos aprendido que también en la tierra de Sicar es Sheker en griego, que significa Siquem. Entonces Jesús le era necesario volver a pasar por Siquem, porque ahí había una mujer que estaba oscura, había una mujer que estaba en oscuridad, pero cuando Jesús se encuentra con ella, Jesús la ilumina.
Amén. Él dijo que vendría en un tiempo cuando no adorarán al Padre, no en este monte ni en Jerusalén. Hoy en día en la humanidad hay muchos que no entienden dónde debo adorar, en el templo, en la montaña, porque pensamos siempre en nuestros pensamientos religiosos, pero Jesús está diciendo, llegará el día que ni en este monte ni en Jerusalén se adorará al Padre. El Padre dice, Él está buscando a aquellos que le adoren, no que le adoren en este monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Jesús le está hablando a esta mujer en Juan 4:25. Le dice, mujer, ella le responde a él, le dice, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús cuando vino nos abre las escrituras, así como cuando los que iban camino de Maús dice que Él le abría las escrituras y mientras Él le abría las escrituras, ellos declararon que le ardía el corazón. Hacia nosotros, cuando Jesús llega a nuestras vidas, nos calienta el corazón y nos da luz, nos abre el entendimiento para que nosotros podamos entender. No se trata solamente del saber, debemos entender. Y después que habamos entendido, tenemos que practicarlo y día a día recordarlo para no pecar contra Dios. Amén. Jesús le responde a esta mujer después que ella le dice que cuando venga el Mesías, Él nos declarará todo. Él le dice, mujer, yo soy el que habla contigo. Jesús se le revela a esta mujer. Por primera vez se le revela y declara que Él es el Mesías a una mujer. ¿Y dónde? En la tierra de Siquem. Por eso la tierra de Siquem tiene un significado redentor muy grande, muy especial. Él le dijo, yo soy ese Mesías que esperabas desde tanto tiempo, ese que te librará de las cargas de tu pecado. Ese Mesías soy yo, le dice. Esta mujer vivía en ignorancia, en oscuridad, y cuando llega Jesús, Él la ilumina, le abre el entendimiento, la saca de la oscuridad espiritual en la que estaba, de esa angustia, de esa carga que esa mujer tenía. Dice que esa mujer tenía 5 maridos y aún el que tenía no era suyo. Era una mujer que tenía que esperar que no hubiera nadie en el pozo para ella poder ir a sacar agua, porque siempre vivía apartada. Quería vivir sola, porque era una mujer amargada. Pero dice que Jesús despertó en ella la luz, despertó en ella. Dice que donde despertó ella, despertó en Siquem. Ella despertó en Siquem. Amén. Jesús no solo murió por nuestros pecados en la cruz, sino que resucitó temprano en la mañana. Por eso vemos que también Siquem también significa levantarse o despertar temprano en la mañana. Amén. Aquí dice que Él se levantó al tercer día y abrió la mañana de esperanza para toda la humanidad. Por lo tanto, Siquem es el lugar donde podemos ver hacia la cruz. Es donde vemos la resurrección de Jesús. Siquem es el lugar de pacto, el lugar donde ahí podemos enterrar nuestras cargas al Señor, donde podemos despertar de nuestra oscuridad espiritual, donde vienen abiertos nuestros ojos. Así como lo dice el significado de Siquem, dice que Jesús despertó temprano y se levantó en las primeras horas de la mañana. Dice Marcos 16, versículo 1. Y dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Vemos que esto es al amanecer, ¿verdad que sí? Entonces dice que Jesús se levantó temprano en la mañana. Amén. Entonces todo esto dice, fue dicho por personas que hay personas que dicen que Jesús no resucitó porque Jesús no murió, ¿verdad? Hay gente que está en ese dilema, pero todo eso fue dicho de gente que no creían en la resurrección. Pero sabemos que nuestro Señor sí resucitó en las primeras horas de la mañana. Así como lo dice el significado, dice que en Él despertó temprano y se levantó temprano. Mateo 28 dice, versículo 1 dice, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Temprano en la mañana. Fue antes de salir el sol. Y dice en Mateo 28:5, dice, y hablando el ángel dijo a las mujeres,
vosotras no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Pero dice que él, en Mateo 28:6, dice, no está aquí, porque ha resucitado, tal como dijo. Venid a ver el lugar donde yacía. Esto habla de que nuestro Señor venció la muerte. No está muerto. Está hoy sentado a la diestra del Padre, revestido de gloria. Ya no está en la tumba. Amén. Entonces, en conclusión, en la historia de la redención, dentro de este significado original de la palabra Siquem, donde fue sepultado José, dice que contiene un significado muy especial, un significado colectivo, también que tiene que ver con el incidente de la cruz y la resurrección. Así como los israelitas sepultaron los huesos de José. Ya hemos leído que las mujeres fueron temprano en la mañana a buscar a aquel que había muerto. Sí enterraron los huesos de José, pero Jesús no está ahí. Jesús no está en la tumba. José fue el cumplimiento del pacto de la antorcha, pero Jesús es el cumplimiento del pacto de la redención. Amén. Así nosotros tenemos que sepultar nuestros huesos en la resurrección de la cruz de Jesús. Tenemos que sepultar todas nuestras posesiones. Y entonces también tenemos que sepultar nuestras frustraciones, nuestras cargas. Entonces tendremos vida eterna y felicidad al enterrar los huesos de José. Así que el pacto de la antorcha prometido por Dios se cumplió. Y hoy te digo que aquellos que creen fielmente en la cruz de Jesús, su resurrección son los que, la resurrección de aquellos que creen en la resurrección de Jesús cumplirán continuamente el pacto de la antorcha. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Yo quisiera que podamos orar.